Presentarte es un lujo, Saskia Niño de Rivera. Es un lujo. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese 2013 que tú fundas con Mercedes Castañeda Reinserta? Sí, al contrario, el privilegio es mío, absoluto, el estar aquí, Fer. Te quiero como amiga y te respeto mucho. Como periodista que eres. 2013, Mercedes trabajaba en Províctima, que ya no existe, pero en ese entonces era una institución muy importante que trabajaba con las víctimas de México, especialmente con los niños. Y yo estaba en antisecuestro, que, a ver, hablemos de esos 2000 es donde el secuestro estaba en auge y demás. Y Peña Nieto crea la Coordinación Nacional Antisecuestro. ¿Con Morera? Encabezado... No es de Morera, pero eran como los 5 fantásticos, ¿no? Martí, Morera, Wallace, todos ellos que presionan al gobierno de tal manera que crean esta Coordinación Nacional Antisecuestro. Quien la encabezaba era Renato Sales Heredia en ese momento, quien después fue coordinador nacional de seguridad, hoy extinta, hoy ya secretaria de Seguridad Ciudadana. Yo trabajaba en enlace penitenciario, o sea, mi chamba era la segregación de secuestradores a nivel nacional en los penales, una ley bastante tonta si me preguntas, pero Mercedes estaba trabajando con niños víctimas de violencia sexual. Ambas, ¿dentro de las cárceles? No. Ahí no entran a la cárcel todavía. No, yo sí, ella no. Yo sí, porque mi chamba era ir a las cárceles y ver que los secuestradores estuvieran en dormitorios especiales, como de máxima seguridad. Porque se hizo una ley en ese momento que los secuestradores tenían que estar juntos y separados del resto de la población. ¿Qué empezaste a ver en esas cárceles que surge Reinserta? Eso fue una de las cosas más importantes que empezamos a ver, tanto Mercedes como yo, que fue, Mercedes empezó a ver cómo los agresores de los niños no estaban llegando a la cárcel. Y cómo había un nivel de impunidad altísimo. Y yo empecé a ver a mucha gente en prisión inocente y empecé a ver cárceles que eran tierra de nadie. Y al ser tierra de nadie, eran la gran oportunidad del gobierno de ser la caja chica. Yo veía, Fer, cómo salía dinero de las cárceles, que iba directo a los bolsillos de los políticos. Yo veía cómo en campañas se movía más dinero, porque era el dinero que se usaba para hacer campañas. Es dinero irrastreable y efectivo. ¿De dónde sale ese dinero? De venta de drogas. ¿Extorsión? De privilegios, de extorsiones, de privilegios dentro de la cárcel. Ubica que en ese momento, porque sí lo voy a decir, ha cambiado mucho la cárcel. Todavía no estamos como quisiéramos, pero sí ha cambiado mucho. En ese momento te cobraban 2-3 pesos por hacer pipí. ¿Qué dineral se manejaba ahí? ¿Sabes de cantidades? Sí, por ejemplo, en el Topo Chico, 1.5 million de pesos a la semana. Nada más del Topo Chico. En efectivo, así en cachete. A la semana. Estás hablando que nada más en Nuevo León hay 4 reclusorios. En la Ciudad de México, 11. Estado de México, 23. ¡Qué datos, Saskia! Y te estoy hablando que nada más Estado de México. Sí, con que le pongas 1.5 million a cada uno. Y se la estás poniendo a Nuevo León, a Topo Chico, que tenía 2,000 personas. Aquí en ese momento tienes un reclusorio norte que tenía 9,000. O sea, son miles de millones de pesos de lo que estamos hablando. Yo y Mercedes lo que dijimos es, tenemos que visibilizar el sistema penitenciario. Ojo, hoy Reinserta es una cosa muy distinta a lo que hicimos hace 13 años, ¿no? Hemos ido evolucionando. ¿Por qué? Porque hemos entendido de raíz, de fondo, qué está pasando. Reinserta hizo un estudio hace unos años, Fer, donde trabajamos con 12,000 personas privadas de la libertad, personas sentenciadas, acusadas por un delito, ya sentenciadas, donde exploramos sus vidas. Fer, 9 de cada 10 personas que hoy están acusadas por un delito en México tuvieron contacto con la violencia antes de los 6 años de edad. En sus casas. No importa, en sus casas, en sus colonias, en la escuela. O sea, y no estoy diciendo que ellos cometieron, te hablan de la violencia antes de los 6 años. 9 de 10. 9 de 10. Ya sea que es en mi barrio me tocó ver X o Y, mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá nos pegaba a nosotros, mi abuelo abusaba sexualmente de nosotros, en la escuela fui agredido físicamente, ¿no? O hasta mis papás eran secuestradores y me enseñaron a secuestrar, o yo veía cómo mis papás vendían droga o mataban gente, o sea, violencia. Por eso, hoy Reinserta ya lleva
7 años siendo una organización que únicamente trabaja con infancias en contacto con la violencia en México. Es que la gente cree... Por lo que viste y por el estudio le dieron el giro a Reinserta y te vas con los niños para que justamente no sean adultos. Ni siquiera fue como un giro tan natural desde el estudio. Lo fuimos viendo en la práctica y nos empezamos a enfocar primero con los niños de la cárcel. Que, como tú sabes, nosotros hicimos la única ley. Santa Marta Catitla, caray. Los niños están ahí con ellas. No, en todos los penales. En todos los penales tenemos niños. En ese momento teníamos alrededor de 800 niños viviendo en prisiones con su mamá. Santa Marta es la más grande y por eso es la que más tenemos el radar, pero teníamos a niños en todos los penales. Entonces empezamos primero con los niños en prisión y luego empezamos con los niños reclutados por el narcotráfico, que están en comunidades de internamiento. ¿10 años? El promedio, 8. Los empiezan a entrenar entre los 8 y los 14 años, más o menos. Es cuando Era lo son que yo reclutados. decía el otro día, Saskia. Este niño, este adolescente que mata a Carlos Manso, tenía 17 años. Quiere decir que cuando entró López Obrador, tenía 10. Sí. Ahí empezó a ser sicario, entre 8 y 10 años. Y este tema sí es, Fer, un tema bien apartidista, ¿eh? O sea, yo no importa el partido. No importa. Llevamos en este problema desde el 2000, el 2005, 2006. A ver, los primeros casos que tenemos documentados en Reinserta de reclutamiento es en Tijuana, cuando el Chapo Guzmán patrocinaba orfanatorios privados y de ahí sacaban a los niños. Yo en Penitencia, en mi podcast, saqué un testimonio de Tacita. Ay, sí. Que se llama Los hijos del narco. Bueno, Tacita, él lo entrenan en un orfanatorio que era patrocinado por el Cártel del Golfo. Te estoy hablando del 2011, 2006, 2000, o sea, en esos entonces. ¿Me explico? O sea, lo que tenemos que entender es que el reclutamiento no es un tema de un partido político es un problema que hoy tenemos y que se tiene que responsabilizar la presidenta, así como Andrés Manuel en su momento, así como Felipe Calderón, así como Peña, que no lo hicieron, por cierto. Hay que hablar bien de la gente cuando lo merece. Andrés Manuel López Obrador fue el primero y único presidente en México que reconoció el reclutamiento infantil como un problema nacional y creó Rosa Isela cuando era secretaria de Seguridad en el 2018, gracias a un estudio que hizo Reinserta, por cierto, pero crearon el órgano nacional para erradicar el reclutamiento infantil. Peña Nieto no hizo nada. No lo reconocieron. Absolutamente. Es que ¿sabes lo grave de no reconocerlo? No sabía ni por dónde atorarle al tema. No, y les decías, y te decían, no, ese tema no, porque reconocerlo es aceptar que hay un problema y se tiene que hacer algo al respecto. La pregunta es qué se está haciendo hoy, pero el reconocerlo, el que el gobierno diga vamos a crear este organismo, es la primera forma de decir sí tenemos este problema en México. Ahora, ¿cómo vive Reinserta? ¿De qué vive? Porque yo estoy muy preocupada, porque si no apoyamos a Reinserta, lo digo claramente en este micrófono, puede desaparecer. Sí. Y esos niños de las cárceles quedan abandonados, porque no hay otro organismo, y alégale, no hay otro, que pueda atender a esos miles y cientos de niños. Y no nada más los de las cárceles. Hay que entender que Reinserta trabaja con niños en situación de violencia. Tenemos, y te invito cuando quieras, Fer, por favor, llévame. Una clínica padrísima. Yo entré a Santa Marta, me llevaste y aprendí muchas cosas, muchas. Es muy importante visitar. Pero tenemos también una clínica en la Roma, tenemos más de 14 consultorios que atendemos a niños en situación de violencia. Tenemos muchos niños abusados sexualmente, tenemos muchos niños que vieron cómo mataron a sus mamás enfrente de ellos, tenemos muchos niños y niñas víctimas de trata y de secuestro. Y tenemos un modelo increíble que es la base de nuestro modelo. La gente nada más nos relaciona con la cárcel, pero la base de nuestro modelo es trabajar el trauma infantil. Es agarrar a un niño que ha estado en contacto con la violencia. No importa si es un niño que le enseñaron a matar o un niño que fue abusado sexualmente. Son niños que estuvieron en contacto con violencia extrema y tenemos que trabajar el trauma. Entonces, lo que hacemos desde Reinserta es que trabajamos el trauma en los menores de edad. Por eso trabajamos con niños en prisión, con niños reclutados por el narcotráfico, con niños sobrevivientes de violencia. Porque es irrelevante si te enseñaron a matar
o si fuiste abusado sexualmente desde una perspectiva de el contacto con la violencia que tuviste. Si no se trabaja ese trauma, las consecuencias son terribles. Bueno, de 12,000 personas, 9 de cada 10 tenían abuso de cualquier tipo. Violencia antes de los 6 años. Eso es brutal. Y fíjate, Saskia, y es pregunta y hagamos esta reflexión juntos. Cuando los niños de un país se les abandona, no hay futuro, ¿eh? ¿Tú qué piensas? No, es que creo que hoy estamos ante eso. Hoy, ayer, ¿quién lo decía? Creo que no sé si Miguel Manso, quien es el de Narcopolíticos, o si Oscar Bellman, un periodista enfocado en violencia, me voy a acordar ahorita, decía algo que es muy importante. Ahorita estamos viendo, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, de cómo están testificando los hijos del Chapo y el Mayo y toda esta guerra de carteles, estamos viendo que quienes están al frente de los grupos criminales ya no son campesinos, ya no son agricultores, ya no son esas personas que estaban en situación de pobreza extrema. Ya estamos hablando de que quienes encabezan son los juniors, son los que tuvieron acceso a educación privada, los que tuvieron acceso a dinero, los que crecieron sin carencia alguna, al contrario, crecieron con mucha abundancia económica, y hoy estamos viendo las consecuencias de violencia en esas generaciones. Hoy la estrategia, y esto yo lo he hablado con Omar García Harfuch muchísimo, a quien es un hombre que yo respeto mucho, lo he hablado mucho con él, que es la estrategia anticriminal tiene que entenderse desde el nivel de violencia de quienes hoy están al frente de la violencia en este país, que son gente que desde niños nacieron en ese contexto. Y hoy lo ves todo el tiempo en las cárceles. Cuando tú vas te voy a llevar a la comunidad de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Vaya, hay chavos, ahorita hay un chavo que tiene tatuado NACA 47 en la mitad de la cara, en toda la cara, tiene 16 años. Son niños que te dicen, mis papás se dedicaban a esto. Mis abuelos. En 10 minutos, Saskia Niño de Rivera, y con las veces que sean necesarias sentarnos contigo aquí en este espacio, necesitamos nosotros entender que si no ayudamos a Reinserta, estos cientos de niños y miles van a estar en serios problemas. Sí. Y nuestro México merece una infancia saludable. Yo estoy muy impactada, Fer, y lo tengo que decir, de la falta de corresponsabilidad que hay en los mexicanos. Reinserta lleva 13 años dependiendo del gobierno de Estados Unidos. Siempre alrededor de entre el 72 y el 75% de nuestros ingresos vienen del gobierno norteamericano. Donald Trump, cuando entró a gobierno, lo primero que hizo fue quitar USAID, que es esta plataforma internacional que daba, ahí te va esta cifra, el 83% de la ayuda humanitaria que se da en el mundo venía del gobierno de Estados Unidos, de USAID. Entonces, Trump quitó esto y o sea, países como Haití, por ejemplo, se quedaron con 97% de ayuda humanitaria. ¡Qué madrazo, Saskia! ¿Qué es eso? Reinserta era la única organización en México que recibía fondos directos del gobierno de Estados Unidos. Nosotros teníamos un convenio con ellos de $5 millones que de un día para otro nos los quitaron. Para poder apoyar a los niños mexicanos. 100% para apoyar a los niños mexicanos. 100%. Porque para que Estados Unidos te dé dinero es porque hacen unas transparencias que no te cuento. Es como entrar a la bolsa. No, es una cosa. O sea, a mí una vez me dio parálisis facial. Sí, cuando te creo. nos revisaron los gringos por primera vez. Fue una cosa. De un día para otro nos quitaron eso. Entonces, hoy estamos literal desesperados porque tenemos una lista de espera de más de 200 niños y niñas que requieren de atención psicológica y jurídica. Y no podemos atenderlos porque yo tuve que recortar a la mitad mi personal. De un mes para el otro tuve que recortar a la mitad la fundación. Ha sido terrible, pero estoy convencida que si todos ponemos un granito de arena... Es que sí, tenemos que hacerlo. No lo estamos haciendo. ¿Es en serio? A ver, nada más te voy a decir una cosa. Tenemos ahorita una campaña activa de GoFundMe. Te puedes meter a gofundme.com y ahí pones Reinserta en el buscador y te va a arrojar la campaña que tenemos ahorita. Tenemos casi 2 millones de pesos en esa campaña. Sí, pero necesitamos 8, 10. Sí, hay una persona que donó 1 millón. Una persona. Todas las demás personas
Y te estoy hablando que hay como 5 personas que donaron entre 20 y 50 mil pesos. O sea, está como muy fragmentado en ciertas personas la ayuda y no hay el entendimiento. Yo hice un ejercicio. Yo tengo un podcast, tú lo sabes, ¿sí? Que lo ven millones de personas. Literal, tiene millones de vistas. Si todos dieran 10 pesos, ya hubiéramos juntado el dinero. Te estoy hablando de 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Ya hubiéramos garantizado la operatividad del 2026. ¿Qué está pasando? O sea, no, de verdad que no entiendo. No podemos ser insensibles en este tema, ¿eh? Miren, podemos ir con muchas causas, muchas. Hay personas que están con causas de animalitos, personas que están con... naturaleza, mujeres. Con los niños no, punto. Los niños es tu problema y mi problema también. Los niños de México son nuestra bronca. Son de México, no son de los papás. No, son nuestro problema. Y especialmente los niños que están naciendo en contextos de violencia y que no escogieron dónde nacer. A ver, eso es lo que... ¿Por qué no tomamos nuestros celulares? Go de ir, fond de fondo, mi de yo. Go, fond, mi.com. ¿Ok? Y ahí, en el buscador, pones dale aliento a Reinserta. Ajá. Y te va a salir la campaña. Vamos a ponerle una lana más aquí. Y aquí yo puedo ir viendo, Cintia Cortés acaba de donar 700 pesos, Laura Arellano Hernández acaba de donar 274 pesos. ¿Es en serio? Bueno, sí. Les agradezco enormemente. Pero mira, qué increíble. O sea, Georgina Castillo, 50 pesos, Priscila Maya, 100 pesos. O sea, aquí podemos ir viendo, pero en general a mí lo que me llama la atención es que no son Dolores Beistegui, que fue Lolita. Directora, 1,500 pesos acaba de donar. Lolita, gracias. Gracias. Mira, aquí un grupo que se llama Torneo de Pádel, se ve que se juntaron, hicieron un torneo de pádel, donaron 11,500 pesos. El problema aquí que yo veo es que tienes a poca gente donando cierta cantidad, cuando esto podrían ser miles de personas donando 10 pesos y llegaríamos a la meta, o 100 pesos, o 50 pesos. ¿Qué simboliza para ti donar 50 pesos? No, ¿Tu café del día? No podemos no hacer. Yo estoy parece que distraída, pero sí estoy. Estoy donando. No, a ver, Fer, es muy importante el entender que a mí me da todo el coraje el decir, si los gringos no nos fondean, entonces no vamos a sacar a los niños adelante. ¿Cómo? O sea, Reinserta, si no garantiza esta operatividad, tenemos que cerrar las puertas. Ahora, fíjense que hice un ejercicio, fue el sábado, Saskia, cuando te dije, mándame la liga. Sí. Se lo mandé a todos mis chats. A todos. A Familia Ral, a Telerín, Tú las traes. La mayor parte donó. ¿Sí? Y sentí que los chats era un buen medio para poder llegar a un Yo me doy cuenta nivel. cuando los chats también, cuando los subo a los chats a la escuela de mi hija, al no sé qué, la gente se mete y ves activamente. ¿Y sabes qué ayuda mucho también? Cuando la gente entra a un chat, pone la liga y dice, yo estoy ayudando a esta campaña, y alguien más sube su donación a ese chat. Pone presión también en los chats. Y también el entender es que no es la cantidad, porque mucha gente, el mexicano luego me dice, es que yo te donaría, pero yo no me alcanza. Y es que a todos le alcanzan. Pesos. Son 5 pesos, son 10 pesos. A todos nos alcanza. Todos podemos poner un peso, ¿me explico? O sea, porque yo prefiero 5 millones de personas que me pongan un peso que 10 personas me pongan 20,000 pesos o 100,000 pesos. Claro, porque entonces inmediatamente te vuelves corresponsable del tema. Claro. Dices, oye, si yo estoy donando 10 pesos, a mí esos niños me importan. Tú no quieres que esos niños atenten contra ti en la vida. No, y no se vale también que sean niños que no escogieron dónde vivir. No eligieron a papás secuestradores, no eligieron la violencia, no eligieron que abuelitos los viole, ser violados, no eligieron ser reclutados por el narco y enseñados a matar a los 8 años, no escogieron eso. ¿Cuántos eso es son más de 12,000? ¿O cuántos niños tienes ahora? Ahorita son 200. Ahorita tengo 200 en lista de espera. Estoy atendiendo alrededor de 300 y cachito. Y 200 que no puedes porque no hay fondos. Porque no tengo espacios para pagarle a otra psicóloga, porque no tengo los fondos para más psicólogas. Yo tuve que recortar. Hoy tengo a psicólogas trabajando la mitad del tiempo, porque no me alcanza para más. O sea, podría estar trabajando el doble.
Hasta este momento son 1,152 donantes que contribuyen a una buena causa. Son poquísimos. Poquísimos, perdónenme. Acabamos de subir 10,000 pesos en lo que estamos platicando aquí, ¿eh? Mira, estábamos en 776 y ahorita estamos en 785. Cuando te enseñe, ahí vamos. Ahí vamos. Pero es que esto es lo que la gente tiene que ver. No pueden ser 1,500 donantes. Tienen que ser 5 millones de donantes. Porque ¿sabes qué? ¿Cuántos te siguen en el podcast? Eso es lo que me da coraje. Tengo 3 millones de seguidores en el podcast. Con $1 cada uno. Y los capítulos los empiezo así diciendo, porque me da coraje que vean los capítulos del podcast y no donen. Porque cantidad de veces me escriben, ¿sabes qué? Te lo juro, el otro día hasta dije, voy a cerrar el podcast. Te lo juro que lo dije. Sí, dije, sí, no, pues, sí. ¿para qué? ¿Para qué estoy visibilizando las historias? A otra gente. Con historias en prisión. Con historias en prisión cuando no tienen la conciencia que ayuden. Claramente estamos haciendo las cosas por las razones incorrectas. Y eso sí no voy a ser partícipe de eso. Fíjate que yo sí estoy viendo, Saskia, no en este espacio, el público de ¿Qué tal, Fernández? Es un público muy generoso, muy atento, está. Yo sí estoy viendo de repente en la calle cuando salgo muy malas vibras. O sea, veo a la gente bien encabronada. La gente está muy encabronada. Está muy encabronada. La gente, ¿sabes qué pasa? Y si como le decía yo a la Raki, si nos la vamos a pasar encabronados, olvídalo, no vamos a resolver nada. Pero la gente tenemos que pasar, el reto más grande que tiene México hoy por hoy es pasar del pensamiento individual al pensamiento colectivo. Tenemos que volver a pensarnos como sociedad. No nada más lo que me importa a mí y a mis hijos y a mis papás. O a mí. No, es qué pasa en mi colonia. Hoy ponemos bardas más altas en nuestras casas y ponemos púas a nuestras casas para que no se metan a nuestra casa a robar, pero no nos importa si se metan a la casa del vecino. Sarey Camacho donó, anónimo, acaba un anónimo de donar una cantidad importante. Mariana Gómez Vázquez. ¿Quién más está? Gustavo Luis Holguín, 100 pesos, gracias. 54 pesos, Luis Cuellar. Cintia Cortés, 700. Fernanda Familiar, gracias por tu donación. A ti. Mariana Gómez Vázquez. Ya es la segunda que hago, ¿eh? Hay que donar e iré por una tercera. Es que es importantísimo hacerlo, de verdad. De todo, de Mira, verdad. ya hay chats que me están mandando su comprobante. No, ya, es que necesitamos que la gente se mueva. Mira, de verdad. este anónimo. Ah, no, qué maravilla. Es que gracias, de verdad. Miren, yo les digo una cosa. Cuando llegue la noche, nos vamos a sentir muy bien por haber donado. Hicimos una buena donación para una buena causa. Los niños sometidos a violencia que no se pueden defender. Y si eso no nos indigna, quiere decir que nuestro corazón ya está muerto. No late. No puede ser que... Porque ya no somos sensibles, estamos jodidos. No puede ser que... Y yo confío en este público, enormemente. Y que lo compartan. Que la sensibilidad les llegue a su corazón, porque nada más dense una vueltecita a ver esos niños y sí No. No, es que no se vale. No se vale. Y ¿sabes que tampoco se vale? Que dependamos del gobierno de Estados Unidos. No, eso son es nuestros insulto. niños. Eso es un insulto. El trompudo nos mandó al carajo, pues oye, hay que demostrarle al trompudo que sí podemos. Si cierra el USAID, pues está loco. Ya lo cerró. Pues, exacto. Es que... ¿Vuelves pronto? En los días que me digas aquí estoy. Sí, fíjate que sí. Y vamos a tratar, si puedes, por favor, Emilio, todos los días, me pones así un letrerito que diga reinserta. Y yo lo recuerdo todos los días hasta que logremos. Hasta el 30 de diciembre hasta tenemos, el 30. para garantizar la operatividad del 2026. Ya estás. Hay Gracias, que lograrlo. Misas. Fer, gracias. A ti. Y gracias a quienes están donando. Ahí vamos. Van 30,000 arriba. O sea, 60 personas acaban de donar. Gracias. Ojalá lo sigan haciendo, de verdad, ¿sabes? Que esto lo tenemos que sacar adelante.